Gracias y buenas tardes. Así comienza Su Mundo con el Pueblo. Hoy, lunes 5 de diciembre del 22. Ya se sienten las brisas de la Navidad, pero también se siente la brisa de la violencia, la brisa de los problemas que cada día parece que no acaban en la República Dominicana. Y desde la República Dominicana para todo el mundo, Multimedios Su Mundo. Todo para ustedes, donde el pueblo tiene voz y participación. Y recuerden que aquí usted puede vernos a través del 101 de Claro y el 1101 HD de Claro, el canal 10 de Telecable Dominicano, 46 de Win Telecom, canal 647 del Fire TV de Stick, en más de 40 sistemas de cables en las provincias del país, en el satélite UTEL para los Estados Unidos y todo el continente americano. Estamos, señores, en todas las plataformas digitales disponibles y en nuestra página web www.sumundotv.com, y ahí están los teléfonos, señores, para que usted pueda hacer sus denuncias, sus comentarios a través de este programa Su Mundo con el Pueblo. Comunícate con nosotros al 809-547-1158, porque hemos llegado para quedarnos junto con ustedes. Además, aquí está el león, el doctor Suero, el hombre que adivina, el hombre de los poderes. Adelante, Suero. Muy buenas tardes, Marino, Joaquín y esa legión de telespectadores que todas las tardes nos brindan la oportunidad de entrar a sus hogares para llevarle una entrega más de su espacio, Su Mundo con el Pueblo, que se transmite a través de esta plataforma digital, Su Mundo TV, la más imbatible, o la que no es imbatible, la que más lejos llega. Con todos ustedes, como siempre, vamos nosotros a compartir informaciones locales, informaciones internacionales. Buenas tardes, hermano Joaquín. Todo bien, gracias a Dios la oportunidad por hacer posible lo nuestro en el día de hoy. Así es, como dice Suero, informaciones del día a día. Y señores, las cosas no están fáciles. ¿Qué pasó? Siguen los conflictos con el tema haitiano, siguen los hechos delictivos en todas las provincias. Ahí las redes muestran eso, y realmente es muy penoso, y más hoy que se inicia la entrega del doble sueldo no hable eso, muchacho. Para el sector público. Yo creo que el país se aboca a algún tipo de sanción o de reprimenda por parte de los organismos internacionales que tienen que ver con los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos, que regularmente en República Dominicana, solamente Marino y Joaquín, telespectadores, se defienden los derechos humanos de los delincuentes, puesto de que la Policía Nacional le ha dado hacia abajo por intercambio de disparos, enfrentamientos a más de una docena de personas, 14. En Santiago creo que hubo hoy una situación un poco difícil. Así también es. Con un supuesto encontronazo con un ciudadano que la familia o la turba trató de recuperar el cadáver. Es decir, que una situación que está un poco invivible en la República Dominicana. Sigue el temor, el miedo de la gente a transitar sola, a transitar de noche. Los atracos no cesan, aunque se anunció que iba a haber un patrullaje por cuadrante. Eso no se ha visto. Sí. Pero acuérdate dónde. Acuérdate que ese... En el polígono central. Solo el polígono donde están los ricos, los ensanches de los ricos. Pero olvídate de Guachupita, los Guandules, la Ciénega, esos lugares. No, ahí el piloto. Ahí el cuadrante lo están aplicando los delincuentes. Porque acuérdate que los delincuentes solamente van donde los ricos. Los ricos son serios. Esos son los que hay que proteger. Yo te dije cuando se inició, el viernes pasado, vi una patrulla del ejército. Me levanté a las 6 de la mañana ahí frente a los jardines, pero luego no he visto ese patrullaje intenso, ni a motor, ni a pie, ni como quiera. Señores, hay que tirar a los policías que transiten a pie por las calles, pero no solamente las calles donde viven los poderosos, sino para el Capotillo, para el Simón Bolívar, porque el delincuente, cuando ve patrullas de la policía, sobre todo ahora
que dicen que le van a poner una cámara. Yo no he visto el primero con Pero cámara. tú no viste unos policías que lo agarró una multitud a 2 policías No, pero es un abuso. y lo rifaron. Es un abuso de esa Así persona. no, ahí, eso no. ahí debieron los policías utilizar su arma de reglamento. Claro, porque ahí estaban en peligro su vida. Su vida. Bien pudo Una haber. burla. No, y una burla. no, y la institución. Ellos, la policía, quizás siendo un poco conservadores, Eran no reclusas. eran rasos, no utilizaron su arma de reglamento. Ahora, ¿qué te dice eso a ti, Marino y Joaquín? Es que la Policía Nacional no está preparada para repeler este tipo de agresión. No tienen la formación. ¿Quién se le acerca, de por Dios, a un policía en los Estados Unidos? Mira, muchacho. Pero lo gritan 60 veces. ¿Quién se le acerca? Cuando un policía de los Estados Unidos le dice a usted, a la acera, y siéntese, Ya, o acuérdate. o en el vehículo con las manos hacia afuera del vehículo, Donde la vea. tenga cuidado con que le pique algo en el cuerpo, porque se le picó algo al policía. Que te come ese mosquito y no Aquí mueva la sufren mano. también cuando paran un vehículo, así como ustedes Mira para allá. lo están poniendo de Esos son los manifiesto. policías que los policías le caen el golpe. Ese es el caso de Cienfuegos. Donde la multitud en Santiago. acudió a rescatar un cadáver. Que supuestamente se Mira, trata mira cómo lo llevan. Ahí lo llevan. Sí. Se trata de una persona supuestamente que encabezaba todos los puntos de droga de la zona. Mire que no hemos dejado nosotros el medio Evo detrás. Mira, en un motor montado. Ese señor debió llamarse una ambulancia, el 911, que fuese que lo trasladara. Pero fue a la ahí mala con que lo ese llevaron. tejemaneje, si tiene algún herido, tiene una hemorragia interna, lo que le va a prolongar le va a provocar la muerte, porque ninguno de los que están ahí tiene ningún conocimiento. No, ya no, porque se lo habían matado. Fue recuperando el cadáver donde lo tenían guardado. Ya ahí cuando estaba en el motor estaba muerto. Claro, sí. Fue a recuperar su cadáver, que ellos fueron para llevárselo. Entonces, ¿Quién lo mató? ¿Otra banda? lamentablemente, la policía dicen. Dicen que fue sí. Pero con el miren, caso de la miren un policía. detalle, señores, que de verdad que hay que ponerse. La policía ha ido perdiendo mucha credibilidad. Cuando una sociedad no se respeta a la policía, también tiene que ver de la manera como ha sido históricamente la policía. Acuérdense que en estos días salieron un informe donde la gente decía, no, aquí no hay patrullaje, la policía viene aquí a buscar lo suyo. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que si la policía, por H o por R, y hay policías que van bajo el mando de un comandante que le dice, vayan allá a tal y tales puntos. Porque aquí todo el mundo sabe. Vamos a hablar claro. Entonces, esos policías que están recogiendo chelitos, donde se está moviendo la cosa, ¿quién lo va a respetar? Aquí hemos tenido, Marino, una policía represiva, una policía que en algunas ocasiones vio al civil como su enemigo. Acuérdate de los letreros famosos, los 12 años de Balaguer, que había unos letreros que decían el comunista es tu enemigo. Sí. Porque el policía no se formó ni se preparó para servir en democracia, ver al ciudadano como un aliado. El policía, quizás eso ha cambiado un poco. Ese es el policía de ayer, digo yo, porque lo que pasa es también que, como planteó Marino, históricamente, esa reacción cuando un policía detiene a una persona, un agente de la DGC, etcétera, y el ciudadano lo que hace es reaccionar de manera violenta, eso lamentablemente se lo han venido ganando las autoridades con el tiempo, porque por situaciones como las que ustedes han planteado, y además que siempre se ha visto a los policías como lejos de la comunidad, y no debe de ser. Por ejemplo, si en una comunidad se va a enfrentar el tema de la delincuencia en sus diferentes facetas, se supone que las juntas de vecinos, se supone que los líderes comunitarios, la iglesia, etcétera, debe de integrarse en ese proceso, porque son personas que le duele esa comunidad. Por eso muchas veces nosotros vemos en la alta sociedad, como aquí se le llama, que es donde se está haciendo el piloto, que por ahí la delincuencia está alta, pero ustedes tienen un policía por ahí trabajando, que le duela y sienta por esa comunidad, que conozca a esas personas que están por ahí. No, también ¿cómo va a reaccionar un policía teniendo, por ejemplo, bajos salarios, que se ha dicho en esta gestión de que se le va a aumentar o se le aumentó, pero cuando ustedes ponen un policía, digamos de Gualego, a Chupito, un barrio de esos marginados, a inspeccionar esos ricos, esos policías no van a entender
la situación o la vida de esas personas que viven en esa alta sociedad. Los policías creo que deben de identificarse. Las personas que deben cuidar esa zona son personas que le duela y sientan por esa comunidad. Un policía que, por ejemplo, se forme en el Piantini, para poner un caso, no es verdad que ese policía va a entender la situación de un barrio marginado. Eso no es verdad. Entonces siempre va a existir una dicotomía. Claro que sí. Entonces, ¿es parte de eso de la reforma policial? Bueno, sería bueno estudiar esa parte, verificar eso, porque debe de haber en esos lugares personas que les interese ser agentes de la policía de otra forma, en términos de formación. Hay que enganchar a la policía. Cuando en educación se comenzaron a dar las señales de mejores salarios, hubo gente interesada de diferentes lugares. Eso puede pasar con la policía. Joaquín, la credibilidad de la policía está socavada de arriba abajo. La población no cree ni en los rasos ni en los oficiales. Pues el asesor, lo que dijo el asesor es verdad. No, lo que dijo el asesor es verdad. Es cierto. Lo único que una falta de tacto. Los policías, los oficiales superiores y los directores roban, son corruptos, pero lo único que ellos no hacen es que roban motores. Motores. Motores no. Pero de que aquí hay policías que no resisten una auditoría seria de un minuto. Cuando digo policía me estoy refiriendo a la plana mayor, pero unos 10 jefes o unos 10 directores de la policía le han ido al frente, le han salido al frente a las declaraciones del señor Vila, pero yo no he oído a Marte Martínez, que fue director de la policía en los tiempos de Hipólito. Se desapareció. A Vila lo mandaron a decir lo que dijo. Sí, claro. Porque es muy responsable de esa parte. Usted, por ejemplo, que es abogado, usted no puede despacharse hablando así sin tener las pruebas. Simplemente para crear todo un show y que se comience ahora a hablar sobre. Pero lo mandaron a decir eso. Porque ¿dónde están las pruebas? No, pero no es que solamente están las pruebas, porque el Ministerio Público no se crea un operativo antipolicía y atrapa a esos jefes de la policía, esos directores de la policía, como hemos señalado en otras ocasiones, que robaron dinero del erario, según Vila, porque él dice que la corrupción en la policía iba de un director a otro, que el raso, el sargento, el cabo, que no se sometía a los dictados de esas mafias, era colocado en el ostracismo. Entonces, ¿qué implica? Esas personas cometieron delitos, según el señor Vila. Eso ahora, es muy responsable. Despacharse en un auditorio como el de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, da una declaración de esa naturaleza y que eso anda el mundo entero, porque eso fue tendencia en las redes. Sí. Entonces, ¿qué implica y viene a ser? Usted tenía que hacer la denuncia y al otro día, el viernes en la mañana, el Ministerio Público está allanando la casa de esos jefes de la policía. Ahora, nadie se arranca en Javilla. Yo te voy a decir una cosa. Oye, tienen que sentar ahí al que dio la declaración. Yo soy de lo que creo, señor, y voy a ser más radical aún. Señores, la policía es apenas un órgano del Estado dominicano. Sí, claro. Dirigido por civiles políticos. Porque es muy fácil cargarle el dado a esa unidad que se llama la policía de todas las cosas malas o buenas que pueda hacer. Señores, ¿quiénes son los que dirigen a la policía? Son los civiles, señores, son los gobiernos, es el Estado, y la policía siempre va a ser el resultado de la gente que los dirija. Si la clase política dominicana es inservible, refiriéndose uno a esa partidocracia tradicional, que es la que ha dirigido el país, que se van pasando el mando entre unos y otros. Y los jefes civiles, que son los presidentes, los ministros, de todos los gobiernos habido y por haber, mandan desde arriba una señal de corrupción y de enriquecimiento rápido y rico. Los policías son apenas una unidad dentro de ese conglomerado que se llama el Estado Dominicano. Y, como decía Esquivel, se dice que los pueblos se dan el tipo de presidente que se merecen, y corregía, el pueblo tiene el tipo de gobernantes que se les parece. Si una sociedad, la moral, la ética está cuestionada, señores, y desde arriba se mandan señales
de no pulcritud, de robo, de enriquecimiento rápido, ¿qué es lo que va a hacer esa sociedad hacia abajo? La policía está podrida. La policía es víctima, la policía está podrida. pero la policía es una víctima de la clase política dominicana. Vimos coroneles del DICAN entrar en cociámbulo con fiscales para robarse droga incautada. Todo el mundo sabe que el policía que está trabajando en una tienda privada tiene que dejar la mitad del salario. O tenía, porque probablemente esa práctica, según el señor Vila, ya no existe. Todo el mundo sabe que la gasolina de la policía va a tanque de las amantes, de los amigos relacionados a los directores de la policía, menos para cubrir el patrullaje. Eso es la minoría. No. Eso es la minoría. Bueno, el problema es que es lo que sale a la luz pública. Porque ¿cuántos agentes policiales hay en el país? Señores, hay más de 40,000. Pero que se dañen uno, dos o tres. No. De esos 40,000 hay 20 que no aparecen, que no hacen el servicio. Que viven en Estados Unidos. Lo tienen cargados los generales y cobran y eso es corrupción. Porque usted recibe... El problema hay entonces de los generales. No, de los superiores. No, de los superiores. Habla del fideicomiso de la policía. Habla de eso. El fideicomiso de la policía que se están matando entre Chu y Ten. ¿Y quiénes son los que están detrás? Además, Ten era oficial de la policía general cuando esos directores corruptos se pasaban la antorcha uno a otro. Tenía mando. Entonces Ten ahora en este gobierno del cambio lo bautizaron y ya se le limpiaron todos sus pecados. Ávila lo que tiene que mencionar los nombres. Reiteramos que Ten nunca le ha respondido a Esteban Rosario, que le ha hecho acusaciones puntuales, pero también hay otros jefes policiales que estuvieron ahí en los periodos que señala Ten que se compraba la carne por libra en la Policía Nacional. Pero por eso hay 10 ex le fueron encima que lo están emplazando. No, deben emplazarlo no. Si ellos no han cometido esos actos de corrupción, el señor Vila tiró una lata de ñeca sobre... Lo mandan a tirarla. El señor Vila tiró una lata de ñeca sobre su buena honra y su buena fama. Entonces ellos deben someter a Vila por difamación e injuria, porque él se refirió a los exdirectores de policía. Todos tienen que sentirse aludidos. Ya Fermín, un grupo todos tienen que sentirse aludidos y someter a Vila que traiga las auditorías, porque oye lo siguiente, como órgano del Estado que es la policía, solamente se puede someter a la justicia a un director previa auditoría de la Cámara de Cuentas, que encuentra indicios que en esa gestión se hicieron fraude y se cometieron actos de corrupción reñidos con lo ilícito penal. Entonces el señor Vila dispararse con ese discurso panfletero irresponsable, porque no es que no tenga razón en una parte, pero debió ir al Ministerio Público donde doña Miriam, donde Camacho, donde Jenny, y que ordenasen a través de un juez, presentando la prueba a un juez, que ordenase cateo, porque todos esos jefes de la policía, como dice Vila, son cuerpo del delito. Muchas de las propiedades que tienen, es decir, aquí no puede un funcionario, por más jerárquico que sea, irse a dañar honras y reputaciones, porque a todos le precede el estado de inocencia. Tiene que ser una sentencia de un juez que adquiera irrevocablemente juzgado. Entonces, yo espero que eso es jefe o es director de la policía no se vayan como en el amague, que hoy tienen que estar cuestionando a esos jefes de la policía, a sus hijos. Y es la papi que tú eres ladrón. Y es la papi que la comida que nosotros nos servíamos a las 12 y la cena de Nochebuena era con cuartos robados de la policía, porque él lo implicó a todos. Pero Vila tenía autoridad para hacer eso. Lo midió. No, el presidente. Vila podía tener autoridad para hacer eso. Lo que pasa es que muchas veces cuando usted está en un auditorio como ese, cuando usted está delante de altas figuras, a usted a veces se le va la boca. Aquí hay gente que ven un micrófono y una cámara, pierden el horizonte, pierden el tiempo. ¿Por qué Vila no dice eso en España? Él lo que sí debería es mencionar nombres, porque es que aquí se acostumbra, por ejemplo, a una gente pararse en un medio, no, porque aquí todos los políticos son corruptos. Cuando eso no es verdad. Como dijo la zona fue, dijo todo. Eso no es verdad. Aquí que la policía, eso no es verdad. Si contamos de Hipólito Mejía para acá, no llegan a 15 los jefes de la policía. De Hipólito Mejía para acá, porque era prácticamente uno cada 2 años. ¿Lo van a emplazar? No,
tienen que someterlo a la justicia. Es un irresponsable. Y no dar la callada por respuesta a los exdirectores de la policía, porque igual que Vila le dijo que se pasaban la antorcha de corruptos unos a otros, Sí. cualquier civil en la calle le puede decir eso. Candelier es un corrupto. Santana Páez es un corrupto. Fermín. Nealdrín es un corrupto. Fermín, Edgar Sánchez, que acaba de Ay, pero sobre todo vale, el problema. Marte Martínez, Dime. que dirige una entidad que tiene que ver con el control de drogas o la prevención contra la droga, es un corrupto. Ten es un corrupto, no, nunca. porque Ten estaba ahí en esas administraciones o en esas jefaturas de la policía siendo un oficial superior. Te va a pasar a la historia, te dije, como el jefe de la policía o director que inició históricamente la reforma policial. Va a pasar la historia por eso. Lo canceló Leonel Fernández y era un oficial superior, Sí. general. Le hicieron una maldad. ¿Le hicieron una maldad? Sí, sí. Y lo de Barahona ya se aclaró. Esas son, Es una maldad son también. elucubraciones. Elucubraciones, Que hasta bueno. ahora no, es con prueba. Por eso Vila, Vila, ¿qué se llama? Vila del Castillo. Pues Vila del Castillo tiene que presentar las pruebas, tíos, porque este tío ha venido al país a poner dedos en la llaga. A veces uno dice, eso está bien que le pase, porque ¿cuántos profesionales y técnicos buenos hay aquí para determinadas cosas? Sí. Y usted agarra De tres extranjeros. a extranjeros. Pues, Vila chico, tiene que andar hay en una plata de Atención por medio, a orden. que nos gusta Atención usar a la lengua en orden. otra cosa. Atención a orden. ¿Quién orden? Vila tiene que andar en una caja fuerte. Porque allá es director de la policía de Alma a Tomar. Que se encuentran con Vila. No, hay que llevarlo a los tribunales, Y le dan su pecosá. Dan su pecosón. Le dan Hay su- que llevarlo a los tribunales. El amigo tuyo se atreve a comérselo con yuca. Su cocotazo le da. Le da su cocotazo. ¿Y qué dice Chu de eso? Chu está tranquilo. Chu asentió porque ellos aplaudieron los dos. Sí. Se ve cuando le hacen el enfoque, que le hacen un corte, estaba Vila, estaba Chu y Ten al lado. Sí. Chu está tranquilo. ¿Cuántos años tiene Ten? Quizás no escucharon bien lo que Es un dijeron ahí muchacho para joven. aplaudir. Porque hay gente que están en otra cosa, mencionan algo. Ten viene de Pero buena usted no raza. sabe lo que está. Es un muchacho Porque joven. ¿qué tiene edad? ¿Tiene Ten? ¿60? No, tengo un muchachito. Menos. Sí. Se ve joven. Yo no sé cuál es la magia, pero usted no echa una cana. Entonces, no, tense cuida, tense cuida. Usted es más viejo que Ten. No, y no. yo también, mire, yo no cana. Pero tense cuida. No, Se sí. cuida. Tense cuida. Si lo que dijo el español es cierto, pues Ten debe estar tranquilo, porque él no entra en ese grupo. ¿Cuál es la currícula de ese Y así español? él ¿Dónde ha servido? ¿Cuál está otra tranquilo, que ¿Cuál otra policía no del coge mundo estrés. él ha sido asesor? Ese hombre está contratado, ¿eh? Pues yo te pregunto, ¿en qué otro país de América Latina, América Central, América del Sur, Europa, el señor Vila del Castillo ha servido como asesor policial? Habrá que entrar ¿Dónde? a las páginas. ¿Dónde está habrá que que googlear, publiquen googlear. eso para uno verlo el prontuario? Vamos a googlearlo, porque el tipo parece que el tío se la trae. El tío lo han mandado a decir cosas Señores, y la ha dicho. Lamentar la muerte del presidente del Partido Oh, don Liberal Amable, Reformista, sí. don Amable Ariti Castro. Sí, se sorprendió. Murió ayer en su provincia, luego de estar participando en una actividad en la inauguración, creo que en Punta Cana. El último de los caciques del este. No va a ser traído a la capital, está siendo velado en su hogar. Él en vida dijo que lo velaran en su casa y que no lo trajeran al Senado de la República. No me diga. Él lo dijo. Un hombre que fue Dios. tantas veces jefe del Sí, Senado. dijo que no lo trajeran al Senado. Su cuerpo va a ser llevado mañana a la Basílica. Va a estar ahí de 9 a 2 de la tarde. Habrá una misa de cuerpo presente por parte del señor El obispo Castro, sí. allá en Higüey, y posteriormente sepultado en su natal Y güey. su natal Higüey. Lamentablemente nosotros le damos el pésame, digo lamentablemente por la pérdida de Amable Ariti, un hombre con 73 años de edad. Sí, pero era un bacano. Oíste. Y un hombre de la clase política. Fue de manera presidente, sorpresiva sucedió eso. Sí, porque él había sido operado de corazón abierto en el año 2020 en Miami, estaba por allá y bueno. Había una patología. La cuestión es que se lamenta la muerte de don Amable, paz a su reto, conformidad a sus 4 hijos, Karina, uno que es coronel y otro que no sé qué profesiones tiene. La cuestión es que yo soy amigo
de Alsina y de algunos altos dirigentes del Partido Liberal Reformista, y realmente la muerte de Amable enlutece a la clase política, que hablando de iglesia, fueron unos ciudadanos al Vaticano y chimearon allá supuestamente y alegadamente al obispo del distrito o de la capital, Monseñor Osoria. Osoria lo acusan ante el Vaticano de haber favorecido a un hermano con construcciones construidas, perdonando la redundancia, con fondo de la iglesia. Ya él desmintió todo eso. Esos son chismes. Ya él desmintió todo eso. Bueno, el hecho que lo haya desmentido, tiene que culparlo es el Vaticano. Hay que ser muy chismoso para hablar tan lejos. Los obispos tienen una justicia distinta. Claro, están... Bueno, el Vaticano que haga la investigación y que determine si que es el derecho canónico, el derecho canónico, y su excelencia reverendísima. Todos que lo acusan de algo, no, yo soy inocente. Todos los que están en la victoria son todos inocentes, no hicieron nada. Ahí hay cocorí, como tú estás diciendo. Y hay una diferencia. El señor Osoria, arzobispo metropolitano, es un hombre que no tiene cola que le pisen. Tenga cuidado. Y a su hermano, que yo lo conozco también, sabemos que es un hombre pulcro. Y cuando le han querido hacer daño, Osoria salió al frente. De hecho, mi hermano no. Y mostró la prueba. De manera que sabemos que la maldad existe y le quieren hacer daño a su eminencia, Monseñor Osoria, Francisco Osoria. ¿Tú sabes dónde es Francisco Osoria? Se investigue de las Gordas de Nagua. Lo conozco desde que era un seminarista. Y le he dado seguimiento a su carrera. Pero el Vaticano, supongo yo, designará a los ciudadanos lo que procede es investigar y determinar si una cosa u otra. Juego de interés, señores. Ahí en todos esos patronatos que hay en la zona colonial y por aquí por allá hay un grupo de gente que tienen sus intereses en obras. ¿Y por qué usted se va con el amague y defiende tanto? Porque conozco a Monseñor Osoria. Lo conozco desde que yo era un niño. Sé de dónde viene la familia que tiene. Nació en las Gordas de Nagua. Un hombre entregado a la fe. Ese es. Él es pro medio haitiano. No, es un hombre de los derechos humanos. Human rights se llama eso. Es pro haitiano. Defiende los derechos humanos. Ustedes que una gente defiende los derechos del ser humano, ya lo sindicalizan. Monseñor Osoria, Francisco Osoria, un hombre de Dios, un hombre de iglesia y un hombre entregado a la fe, desde muchacho. Y que no hay problema en emitir cualquier opinión. Analizando bien lo que es el tema haitiano, o sea que hay también muchos intereses en esa parte, lo hemos dicho aquí varias veces, que hay quienes se benefician aquí y allá con ese conflicto haitiano. Ahora, es bueno agregar ahí que República Dominicana lo que tiene que ver, claro está, de que velar porque esa situación allá encuentre la ayuda internacional y se resuelva, pero también verlo también como una oportunidad de negocio y de muchas cosas más, actuar desde mi punto de vista de manera inteligente. Porque los haitianos aquí vienen y saben, te entienden cuando tú hablas. Ahora nosotros no lo entendemos. No. Entonces, desde el Estado se debe buscar la forma de que la gente aquí aprenda creol. ¿Tú quieres que enseñen creol? Deben de ponte a hablar de eso, te van a censurar seguido. Creo que esa es una forma inteligente. Los nacionalistas te van a acribillar a ti por eso. Bueno, que lo hagan, pero es lo que entiendo. Señores, aquí se puede hablar inglés, alemán y de todo. La mayor población, un antipatriota. La mayor población que hay aquí de extranjeros es de haitianos. Ellos se han preocupado por entendernos nuestro idioma. Ahora, nosotros nos hemos preocupado por entenderlos a ellos. No, pero como digo que se puede aumentar el intercambio comercial, etcétera, eso es una oportunidad que tiene el país. Es un segundo socio comercial. Segundo socio. Claro que sí. Entonces, vamos a buscar la forma de que eso se resuelva, de aprovechar esa oportunidad, de comenzar a preparar gente que puedan sacarle provecho a esas negociaciones que se pueden llegar con ellos. Pero aquí no vio lo que dijo el ministro de Agricultura, señora, en ese mismo orden. O sea, por un lado estamos haciendo el show de deportar a los haitianos,
Pero aparece un grupo de empresarios agrícolas, agropecuarios que dicen, no, si lo votan del país, el sector construcción también. Se nos va a dañar el sector construcción. Y dice el ministro de Agricultura que peligran las cosechas y la agricultura si sacan eso es mentira. No, pero oye, bien dónde queda el problema. El problema es, y tú mismo lo dijiste la semana pasada, aquí lo que están haciendo con el tema haitiano es que lo sacan políticamente para distraer de problemas más profundos que tiene la República Dominicana en la diplomacia frente a los Estados Unidos. Naturalmente. Y hay un desaparecido por ahí. Hay un misterio con un desaparecido que nadie sabe dónde está y han dicho que está enfermo y hay muchas especulaciones. La presencia de esa general del Comando Sur de los Estados Unidos es una señal que está mandando Estados Unidos porque la diplomacia dominicana no está haciendo lo que debía hacer. Parece que hay problemas graves de narcotráfico y que se están haciendo allantes. Pero yo se lo dije a usted. Usted lo dijo. Usted se pero repítelo ahí. Está caliente la pista en el pueblo dominicano. Sí, hay muchas distracciones. Y la gente sigue preguntando, ¿y dónde está Roberto Furcal? ¿Tiene problemas de salud? Ese es un tema que debe de aclararlo la familia. O cuando no el Partido Revolucionario Moderno. Pero más que la familia, su hermano Julito Furcal, que es diputado. Furcal salió de aquí hacia los Estados Unidos bajo la égida de que tenía gastritis. Es que hay demasiado gastroenterólogo bueno, que no hay que ir a Estados Unidos a tratárselo. Pero muy bueno. Ahora, ¿cuál es el misterio? Y hay una serie de comentarios, especulaciones. El hecho es que no se sabe en qué clínica está Furcal. No hay un parte médico de ningún centro asistencial privado o público en los Estados Unidos. Y no hay una foto. No hay una foto, no hay un familiar. Furcal está realmente desaparecido, aunque su hermano, el diputado de Baní, Julito Furcal, ha dicho que se está tratando una gastritis, pero aparte de eso, empieza un rum que uno, como no tiene las pruebas del lugar, no tiene los elementos de juicio, no se atreve a decirlo aquí, para evitarnos problemas y evitarle problemas a la plataforma. Pero Furcal es un hombre público. ¿Pero que empeoró la salud fue? No es que empeorado, es que la cosa va más hacia allá que la gastritis. Bueno, vamos a... Entonces, ¿qué es lo que acontece? Furcal es un hombre público. Por vía de consecuencia, tiene una tendencia inclusive dentro del PRM, porque él se estaba promoviendo siendo ministro de Educación para la presidencia de la República, por si ustedes no lo sabían. Tiene futuro político. Entonces, de alguna manera, sus conmilitones, sus seguidores, sus compañeros de partido deben recibir la información. Ahora, lo grande del caso es que siendo el director nacional de estrategia del PRM, lo extraño es... El jefe de campaña del presidente. Es jefe de campaña. Sí. Probablemente no lo sea en esta. No, porque ya pasó. No, bueno, en la repostulación para el 24 el presidente. Lo extraño es que el presidente del partido, José Ignacio Paliza, su secretaria general, Carolina, y otros altos dirigentes del PRM han dado la callada por respuesta. Porque es que Furcal es un hombre público. Furcal es un hombre público y un dirigente de importancia de esa organización política. Entonces, si yo me desaparezco de repente, el Gallo, que es el presidente de la UDC, y otro alto dirigente, ahí está Alberto, está Víctor, tienen que decir, Suero anda... Déjalo que diga dónde está Furcal, porque se lo que le quiero decir... ¿Dónde está Furcal? La gente pregunta, cuando tiene una gastritis, y más cuando es para tratarse una crónica, para tratarse una gastritis no hay que salir eso consume a la gente. Acá hay demasiado gastroenterólogo bueno. Usted no puede estar ni sentado. Aquí hay científicos de esa rama de la medicina. No hay que salir fuera. Ahora, los motivos por los que salió Furcal hay problemas. Se desconoce. Pero aquí hay supermercados buenísimos y la gente va a comprar a Puerto Rico, la gente que coge un avión, él puede tratarse de eso ya. No, si va a comprar en grandes cantidades, porque el hermano diputado estaba, yo creo que estaban allá listos para ser el presidente de la Cámara de Diputados y parece que eso se le cayó de la mano. No, porque no tenía Pacheco ahí. Por eso. Pacheco es un hombre que... A Pacheco lo están como por reservar y que para una posible alcaldía. Pero para dónde. Para que tú sepas. Lo están bajando. A Carolina no le dan los números. Es un activo importante. Es un activo importante. Tú sabes. ¿Y cómo que pueden darle los números a Carolina cuando la gestión de Carolina se ha circunscrito a 1 kilómetro ahí en la Duarte con París? ¿Cómo así?
¿Qué más? Usted no anda a la ciudad. Que no anda con eso. Sí, dime. Mencióname 3 obras importantes que haya hecho Carolina. La basura. Aquí. La basura. ¿Cuál Y el basura? carril de la bicicleta. Sí. ¿Quién? Un carril de la bicicleta. Las maldiciones que le han echado a Carolina a los conductores, porque se le han roto. Pero los ciclistas están Y aquí no hay contentos. hoyo. ¿Quién está ciudad? Uno no. Que por cierto. Mencióneme un solo hoyo. Bueno, el de Puente Duarte, que hace un mes y pico lo arreglaron y ya tiene un hoyo del tamaño de un cráter. Entonces tú no crees la obra de Luis Abinader. Él está haciendo su trabajo. Carolina fue. Él está Cada haciendo Picasso su- un hoyo, déjate de Él está cosas. haciendo su Carolina trabajo. fue a las 800 con unos tenis blancos a tirarse fotos. Ve a ver si ha llevado una libresal. Pregúntale. Tal vez no la Si ha llevado necesitan. una libresal a 800 allí mismo. Tal cerca vez de no aquí. la necesitan, por eso no ha vuelto a llevarla. Que son funcionarios de fotografía. Ella hizo el carril de la bicicleta. Es un total fracaso. ¿Eh? Yo te pregunto lo Está en siguiente. contra de la movilidad Y- en ese sentido. Espérate. Una mujer Por esto no tiene- una mujer que salga de un salón, que dé 2 o 3 mil pesos por un peinado de esos encopetados que se hacen las mujeres, que se prepare sus uñas y sus cosas, va a coger una bicicleta para ir a trabajar. No, pero Carolina hizo un bulto, se montó en la lotería con 3 o 4. Tenemos una llamada, vamos a ver de quién se trata. Adelante, ¿quién y de dónde? Sí, bueno, le habla la licenciada Ana Rosado. Adelante, Ana. Adelante. Me gustaría saber si ya Roberto Fulcar se sanó y cuando viene a la República Dominicana, a ver si va a pasar la Navidad aquí. Ay, esa pregunta. ¿Tú sabes contar, Ana? Suero. Ana, ¿tú sabes contar? ¿Se fue? Sí, yo creo que sí, con los dedos de la mano. ¿Tú sabes contar? No cuenta con eso. Ese hombre tiene problemas de salud. Eso es lo que se ha dicho en los medios. es Hay lo un que se ha misterio, informado. hay un El hombre misterio. tiene gastritis. Hay un misterio. Nosotros lo que esperamos como canal, como programa, en lo personal que se sane. Sí. Porque es un dirigente político de importancia. Y hay que orar por él Y también. que es un ser humano. Y que yo lo que fue que vi a Fulcar haciéndole publicidad a Yamil Abreu. ¿Quién es Yamil Abreu? Yamil Abreu es un azuano que aspiraba a ser director de un distrito municipal. Pero no uno que extraditaron. Es ese mismo. Mira, muchachos, Fulcar no. salía en la campaña. bueno, pero no. Fulcar salió en la campaña diciéndole al país: voten por Yamil. Que Yamil será el mejor director del distrito municipal y contará con el apoyo de Luis Abinader. Y no ha Pero ganado. Fulcar es el jefe de campaña, Entonces- eso está bien. Y dice Yamil, dice la mala lengua, que Yamil allá Pero- habló hasta por los codos. ¿Qué? ¿Allá dónde? Allá en Estados En Unidos. Asua, ¿eh? Y que en Asua. Y ¿Eso fue? No, en Estados Unidos. Y yo me ¿Dónde fue que habló? ¿En Asua o en No, en Estados Unidos. Ok. Está de vacaciones. Se declaró culpable ¿Qué? de conspirar para introducir droga narcótica, cocaína y demás hierbas aromáticas en Estados Unidos. Y si Yamil Abreu, digo yo en voz alta, y le voy a hacer una pregunta a usted que duda tanto. yo Si no Yamil veo- Abreu dio dinero para financiar la campaña o su propia campaña, ¿a través de quién lo dio? Ay. No, yo no estaba ahí. ¿A usted no estaba ahí? Juéguesela. No. ¿Y Maldonado, Yo no- a través de quién aportó? Lo único que yo sé, lo que se ha informado. Maldonado es el director de Comunidad Digna, que lo trajo Pirrín ¿Y dónde está eso? en una bola de no sé si de Casa de Campo o con Punta Cana. También encontré Entonces la bola, tío. agarran a Maldonado, lo metieron preso, le dieron luego variación de medida de cohesión, pero la corte determinó que no, que fuera Pajón otra vez. Está detrás de la reja. No me digas. Está también, porque la cosa es que hay que aclararla, Miguel Gutiérrez, cuyos hermanos se pero ese- declararon culpables. ¿Ese es de Santiago? Sí, es de Ese fue el candidato más votado del No. PRM, déjate de cosas. Dicen El más votado Yo sé del que PRM sí. fue ese. Dicen las malas lenguas que Gutiérrez conspiró para introducir a los Estados Unidos entre 15 y 20 toneladas de cocaína. Mira, muchacho. Dice la mala lengua. Y nos encontramos con la familia Pilarte, una que es diputada. Por cierto, le quitaron los grilletes a todos esos tigres. No. Andan ahí, pepillitos, no han hecho nada. Pero sobre esa gente y otros hay investigaciones federales.
Yo te dije a ti que... Entonces la presencia del Comando Sur aquí en el no, país. yo no sé. Espérate, porque No. es que ya yo voy hilando lo que tú me estás diciendo, espérate, y el pensamiento libre. Bueno, pero... La presencia de la general del Comando Sur de Estados Unidos, que se encerró con el presidente de la República. No, ellos vinieron a hablar... Fue para un tema haitiano. No, Ella vino a una grabación. Esa gente vinieron a hablar de penicilina, Ajá. de cuánto se cede... De la cuarta dosis. De cuánto se Y cede la de grabación sangre, de los cadetes. de cuánto se cede de sangre hay que ponerle a una gente con determinada afección. De eso se vino a hablar. Ajá. Apoyo médico. Esa señora vino a este país y le dijo, cojan papel y lápiz. No. ¿Y cómo fue que le dijo? Vamos arriba. No. Dictado en inglés. ¿Porta bien o porta avión? ¡Ay! No. Y si no, lo llevamos para allá. No. Cojan papel y lápiz. Esa gente no bajan de balde aquí. Hombre, por Dios. no, hombre, no. Yo Las le dije a buenas ustedes- relaciones. yo Eso le- es una muestra de las buenas relaciones que hay entre los dos Yo le países. dije a ustedes, mis queridos hermanos Bueno. y telespectadores, que el año que viene aquí se va a hablar de la narcopolítica. Se van a saber muchas cosas. ¿Quiénes aportaron? Aquí hay diputados y senadores ilegítimos. ¿Cómo así? Sí, porque supuestamente y alegadamente, según informaciones, ¿Tú dudas de la de Junta los Central organ- Electoral? No. Estoy hablando de ilegítimo en cuanto a su elección. Pues La explica. Junta le contó su voto y le dio su certificado. Entonces. Porque hizo fue su papel. Gutiérrez no la ha sacado todavía del... Gutiérrez es ilegítimo. Pero Gutiérrez le Porque está Gutiérrez pagando. salió electo y financiado su campaña con dinero del narcotráfico. ¿Y cómo? Pero ¿y Pero dónde te saca legalmente eso? ganó. Sí ganó. Entonces, ¿cuál es la diferencia de legítimo? Bueno, el Explícaselo a problema uno. consiste es que si tú estás compitiendo con Joaquín y aunque tú saques 1 millón de votos, si tú das 5 y 10 mil pesos por un voto, lo tuyo no fue en función de un programa que tú vendiste, que la población te compró tu discurso, sino que fue con dinero mal habido. Que... Pero aquí todo el mundo compra votos. Todo el mundo compra- Esa partidocracia tradicional es comprando ¿Tú has votos. comprado votos? Yo no, pero la pero no partidocracia. diga a todo el mundo. Oye, la partidocracia No, aquí diga a todo el mundo. sabe que el día de tiene que tener tantos millones para comprar tantos votos. Tú lo El que sabes. se mete en política sabe por que le van a cierto, hacer. que por cierto, que por cierto, señores, aquí se está tratando, no se sabrá si lo harán, modificar la ley de régimen electoral, la 1519 y la de partido, agrupación y movimiento político, la 33-18. De esas leyes, sobre todo la de 33-18, hay que erradicar el voto preferencial, porque el voto preferencial es el voto del narcotráfico. ¿Cómo? Sí, es el voto del narcotráfico, de los galleros y de los riferos. ¿Voto preferencial significa eso? El voto preferencial es el voto del narcotráfico. Explica eso, explica ¿Por qué eso. razón? Explica Porque eso. un trabajador comunitario que tenga mérito suficiente, el partido lo postula Sí. en una circunscripción X. No tiene un peso, lo que tiene la lengua Pero la gente y el vota discurso. preferencialmente por él. Entonces, llega uno que el partido también lo postula, que se cuela, pero que viene financiado por el narcotráfico, como es voto preferencial, va a la circunscripción y dice, ¿con cuántos votos que yo gano? No, tú sales diputado aquí con 3,000 votos y cogen a comprar votos con dinero ilícito. Y por eso nosotros decimos, con toda la responsabilidad del mundo, que el voto preferencial es el voto de narcotráfico. Y eso hay que quitarlo. Porque si dejan el voto preferencial, eso se va a llevar hasta los partidos políticos cuando no hasta la propia democracia. Aponte ahí que eso es cierto. Y si una gente tiene su cuarto que no viene al narcotráfico y hace su trabajo. Déjame yo buscar. Son los menos. Déjame yo Son los buscar menos. papel y lápiz también para apuntar eso. Lo que tiene dinero aquí, bien habido, no lo arriesga la política. Porque yo te digo lo siguiente. No, suero. Yo te digo lo siguiente. ¿Y los Espérate. cuartos que da la Junta? Esos son para financiar la campaña en términos Sí. generales. No, y el 80% se lo cogen los tres partidos Los tres mayoritarios. partidos grandes. Y el 20% lo reparten. los ¿Cómo es partidos- posible sí, que el tú 80. gastes en campaña 30, 40, 50 millones de pesos, ya sea diputado, ya sea senador, para tú cobrar 7 o 8 millones en el año? Vocación de servicio. En los 4 años. Vocación de Vocación de servicio. servicio. De servicio, vocación de servicio. Sí. E irse a proteger y buscar sombrilla, Ay. porque desde una curul, ya sea de diputado o de senador, se compra impunidad. ¿Qué tú comiste el fin de semana? Se compra impunidad. Explícale al público lo que tú comiste el fin de semana. Pues tú viniste ¿Y dónde demasiado está fuerte. Tú viniste demasiado Lo que fuerte. comemos los dominicanos normales. Yo tampoco arroz como ya por la cuestión de la barriga y la diabetes. Ya lo mío es frutica y cositas. ¿Qué vamos a hacer con suero? Ya yo me Para mí ya tenían yo- otro tipo de financiamiento. ¿Quién? El Los voto preferencial. candidatos Oh, pero y los dejaste mismos una votos confusión, preferenciales. Pero Preferencial. búscalo.
Búscalo. Lo que pasa es que aquí Porque no se, por aquí eso no se investiga. existen las propuestas de lo que tú quieres hacer. ¿Propuestas de qué? De las intenciones que tú tienes con el electorado, con la comunidad. Pero claro que sí. Claro. Y eso no es lo que venden por Esto va tan lejos, señores. Lo que tú estás diciendo es grave, Suero. Es grave lo que tú estás Que diciendo. a 50 metros de un centro de votación se instalan individuos con jipeta, con saco de dinero a llamar a la gente. Oye, de que Vota por fulano. De que a 50 metros. Vota por fulano. Vota por fulano. Vota por fulano. Pegado Entonces, de los colegios. Entonces tú me estás dando la razón. ¿Cuál es un método No, llaman porque de que la cadena? cuando usted ¿Qué es ve, eso? no necesariamente eso es Eso no es narcotráfico. supermercado. Sí, hay uno que llama, no, de que la cadena. Yo no conozco Que ese. el primer voto de que te lo dan ya marcado. Y te dice, toma, mete aquel y tráeme el tuyo. Y tráeme el nuevo. Y Por eso- quien lo marca es el que está dando los Por cuartos. eso que para acabar con toda esa Es inequidad. que usted no puede sacar. ¿Cómo usted lo saca el papel ahí con todo eso? No. Es que usted coge. ¿Usted sabe lo que es doblar le eso? entregan tu hoja. Y tú vienes pan ahí, haces la llanta, la dobla en cuatro, otra vez. Se la mete en los bolsillos y ahora que le El dieron. voto electrónico acaba con eso. Así mismo. El voto electrónico. Sí. Es más, con el voto electrónico los partidos no necesitarían ni delegados. Porque no hay quien entienda Ni la dinero gente. para la campaña. Si ponen el voto electrónico, ahí viene que esas máquinas están Ah, truqueadas. no, porque ahí hubo un tigueraje de la pasada. La máquina tan truqueada y en Brasil votaron 134 millones de gente Y en la noche salió mundial. y a las 4 horas sabía quién ganó. Sí. ¿Eh? Funciona. Pero claro que ¿Por funciona. qué aquí no funciona? Ah, ¿por qué no? No, porque aquí- porque otro sistema. Porque aquí hay una serie. Mira, el problema es que aquí hay una búsqueda con la boleta. ¿Cuántos millones de boletas tú crees que se Imprimirlo, hay imprimen? unos cuartos que hay que sacar. Aquí se imprimen 10 o 12 millones de boletas, aunque nada más se usen 7. Yo no tengo imprenta. Compendio. Mira, la Junta Central Electoral vota material y yo que he estado ¿Votando también? en el 25, Ajá. ahí donde están los guardias, donde se llevan esas sobrantes de De las boletas impresas. de boletos, compendios electorales, cartones, lo que sea. Toneladas se queman No me digas. sin ser utilizados. Dinero del pueblo que se echa por la borda. A quemarse. Porque eso no le duele a nadie. Pero el que recibe cualquier cosita, mientras más cantidad hay, más recibe. ¿Tú me entiendes? Pero eso Digo no yo, tiene un por proceso decir algo. para triturarlo y utilizarlo Triturar, en otra cosa. Eso Para le dan, reciclar, no lo eso le- reciclan ni no, siquiera. eso le dan candela ahí. ¿Cómo va a ser? Le echan gasolina. Eso es igual que la droga que agarran que también la queman. Yo una vez dije, yo no vuelvo más a esto y ustedes me van a dañar mi pulmón aquí para yo ver boletas quemando. Junto con la droga lo queman todo. ¿Ah, en dónde? Eso. ¿La droga? La droga la No, queman. no la queman junta, no. La droga no la No, porque la droga tú sabes. Pero que- no la queman la Mira, droga. aquí Yo queman supongo la que sí, droga, yo supongo queman los que sí. productos que se incauta pro consumidor. ¿Quién le incauta? Todo eso. ¿Quién? Sí, eso que se quema. Eso. ¿Quién? Y los salamis que le quitan a la gente en el aeropuerto. Sí. Ahí está el salami quitado en el aeropuerto. ¿Qué se quema? Sí, se Sí. queman. Se queman en los calderos de la casa de los que los incautan. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo así? Como van 7, pero menos, un chivo Bueno, el pueblo va a comer menos salami en la próxima campaña porque el que repartía salami era amable, que ¿Tú no no viste descanse. ¿Tú no viste un tigre Y pollo. ¿Tú no viste un tigre que le salieron a la correa de buscar la maleta a un viaje de cangrejo? ¿Y puede llevar ese hombre esos cangrejos? Es que nosotros somos ingeniosos. Un emprendedor, ese hombre iba a criar. Una señora se le soltó un gallo ahí en las Américas. Sí. Anduvo con ese gallo volando. Debió echarlo ahí mismo. Ella sí echó ese gallo para allá, para Nueva York. Sí, sí. Pero el gallo tenía visa y entra ilegal. Y también lleva su habichuela con dulce. Ah, no. Pata de vaca blanca. El gallo entró ilegal. Oye, hubo un amigo mío que le descubrieron un tarro de ese de mantequilla Sí. llena de habichuelas con dulce. Sube a un costa y dice, no, espérese un momento. No, cuidado, préstemela. Se la tiró toda. Eso sí que después en ese avión no había que aguantar. Tuvieron esa zapata con los ¿Por qué aerosoles. no venden habichuelas? ¿Qué era? ¿Qué para eso allá afuera? Ayer a 180 doña Nena vende habichuelas que la viste muchas. Y chacá Y buena. también, y buenísimo, sí, pero ¿Tú no comías habichuelas? claro, en la 181. Y la que vende chicharrones, que Los es la chicharrones, mocha. doña Elsa, La que baila. Los chicharrones Elsa, buenísimo allá en Nueva York. No, Pero es que este es un país especial. Muy especial, muy Llevan sancocho. folclore. Hay gente allá que dice, tráigame orégano en Santo Domingo, orégano. Sí,
Sí, porque es que el de allá no sabe igual. Ya que no sabe igual. Y la cerveza de aquí, aunque la venden allá, no, es que la de aquí no sabe igual. No, y el refresco rojo no sabe igual. No, porque ese Palo Santo también. Llevando el agua mundial para el mar, dime tú. Ay, Dios, qué país. Señores, sigan con el 809-547-1158. Estamos en Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Aquí entonces, sí, vamos. de que fue un fracaso, de que el censo... Ese censo todavía está en proceso. No, ya terminó. No, recuerde que las autoridades de la Oficina Nacional de Estadística dijeron que iban a seguir en el proceso con el personal técnico de la institución. Recogiendo más después del 30, sí, porque hay lugares donde no se ha podido llevar a casa cabo. Fueron ya? Sí, a mi casa fueron a seguir. No, ese censo. Como a la segunda. ¿Fueron en tu casa? Sí, fueron el miércoles. Me hicieron... yo ¿A pensaba dónde ellos no fueron? Tampoco. ese censo es un fracaso no existe. total. Sí. Por donde Ramón, ¿y tú en tu casa fueron? Tampoco. pero Juana. no fueron allá. Ninguno del personal de aquí. La novedad. Dime tú. Vamos a preguntarle a la persona que está en línea a ver si fue Adelante, censada. ¿quién y de dónde? Adelante, buenas tardes. Buenas, ¿quién y de dónde? Aquí la Morena de Santo Domingo, justamente de eso quiero hablarle. ¿Del censo? Porque a mí no me han censado. ¿Qué va a pasar conmigo? Ay. Si no la contaron, usted no existe. Entonces, Preséntese allá a la oficina de estadística, que se hay en la censa allá. ella va a pagar un pasaje. Digo yo, como buena dominicana. Eso escuché que dijo el presidente, que el que no fue censado no existe en este país, no puede tener visa, no puede tener alguna tarjeta de crédito, no existe. No, Entonces, no, ¿qué va a pasar con los que no fuimos censados por estar trabajando? Estoy yendo. Explíquenme. Porque la gente ya está pensando sacando sus propias elucubraciones. No. La novedad del censo es que las tabletas que fueron utilizadas fueron la más cara del mundo. Entonces, ¿fue efectivo el censo? El propio director de compra y contrataciones dijo que ahí deben sancionarse personas, que hay novedades muy graves. Porque aquí donde se mueven 20 pesos siempre hay un funcionario o alguien de menor jerarquía que quiere liquidarse. Son cositas. Son cositas. Sí, cositas. Esas máquinas lo que hay que verificar cuál es su costo real y todo eso. Y ¿Tú no tienes conocimiento cositas. de causa al respecto? No, yo no. Bueno, Yo no vendo equipo Pero electrónico. eran tabla. me dan tabla. Uno de los sectores más importantes que ha demostrado que es más importante en la economía dominicana es el de la construcción. Y para ello nosotros tenemos hoy como invitado para hablar de todo lo que tiene que ver con esa área a Jorge Montalvo, presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda, ACOPROVI. Así es que bienvenido a Su Mundo con el Pueblo. Y las cámaras y micrófonos son de usted para explicarnos por qué el sector construcción, que siempre se ha mantenido entre los primeros lugares, vemos que ha descendido mucho. Bueno, antes que nada agradecer la invitación a ustedes, a todo el equipo y al público televidente y radio oyente, entonces, ¿verdad? Así es. Mire, ciertamente el sector construcción es uno de los sectores más dinámicos de nuestra economía y como va el sector, muchas veces va la economía, eso se dice popularmente. El año pasado, por ejemplo, tuvimos un sector construcción muy dinámico, que fue el segundo de mayor crecimiento en nuestra economía, con un crecimiento de un 23.4%, en una economía que creció a un 12.3%. Este año ciertamente han cambiado algunas condiciones que propiciaron ese crecimiento tan importante, dentro de las que cabe destacar el tema de que tuvimos tasas de interés en mínimos históricos el año pasado. Nosotros tuvimos tasas de interés no solamente para los promotores, que son los que arman y desarrollan sus proyectos, sino, claro que sí, a los adquirientes también, que tuvieron la oportunidad de adquirir sus viviendas con tasas a mínimos históricos. Y el sector siempre ha respondido muy bien a todos esos incentivos que tienen que ver con tasas de interés. Y esa no fue la diferencia en el año, desde final del 2020, que empezaron los incentivos que muy correctamente tomaron las autoridades monetarias y financieras para
activar la economía, y ya en el año propiamente 2021, que fue el año de la reactivación económica y ya vamos a decir del relanzamiento de la economía post la situación de COVID, pues el sector construcción inmediatamente respondió a estos incentivos. Realmente ya desde final del 2021, las autoridades monetarias y financieras con el tema inflacionario, ustedes saben que dentro de ese crecimiento siempre hubo una situación que estuvimos llamando la atención, que era el tema de los precios de los materiales de construcción. Pero a pesar de tener materiales de construcción a precios altos, con estos incentivos de política monetaria y financiera, el sector tuvo los niveles de crecimiento que tuvo. Ya a final del 2021, como decía, las autoridades consideraron que para paliar el tema inflacionario debían restringir de alguna manera los flujos de capital, ¿no? Los flujos de dinero. Y entonces la forma de hacer esto es con subidas de la tasa de política, tasa de política monetaria, ¿verdad? La tasa de referencia, que es lo que se ha venido haciendo desde hace ya un año, y que por suerte, para buena noticia del sector, entendemos nosotros, este año en la última revisión, recién la semana pasada, las autoridades del Banco Central decidieron no hacer un nuevo aumento. Nosotros entendemos que esto es una señal muy positiva, porque pudiera ir ya dando la pauta de que probablemente en el primer trimestre del año podamos tener, aunque sea liberaciones de encaje que han funcionado muy bien en el pasado, aunque sea de manera focalizada, porque probablemente se pudiera empezar con la vivienda de bajo costo, con los proyectos de corte social, que son un mercado nuevo que se ha empezado a trabajar con los diferentes planes que tienen las autoridades. Pero yo les diría que lo que más ha incidido en esta desaceleración del sector ha sido el tema de la tasa de interés, y que por otro lado los precios de los materiales hasta recién ahora no han dado tregua. O sea, me explico, ya se pensaba que el tema inflación ya en los primeros meses del año iba a ser historia, ¿no? Y que ya con las condiciones que se tenían y el tema de tasa de interés, pues entonces ya teníamos la pista puesta para que empezara a caminar y se dinamizara el sector todavía aún más de lo que había estado. Entonces vino la guerra de Ucrania y Rusia, que lo que hizo fue dejar en la palestra todavía el tema inflacionario, que ha permanecido y que en ese momento, todavía en los primeros meses del año, seguíamos viendo distorsiones en el comercio internacional, precios de flete disparados, precios de materia prima disparada, y esa era la historia a principios de año. Ese panorama, para bien, ha cambiado. Y ya, por ejemplo, en los últimos meses hemos visto como el tema de los fletes a nivel internacional ha empezado a ceder. Y para que ustedes tengan una idea, una de las cosas que había sucedido era que un flete a China, un flete desde China para materiales de construcción que pre-pandemia costaba algunos $2,000, pues entonces durante el pico del año pasado llegó a estar hasta en $22,000. Pero ya esos fletes hoy por hoy se hacen operaciones por el orden de los $7,000, $8,000, o sea que ha bajado bastante, no ha llegado a los niveles prepandemia, pero estos son indicadores que necesariamente deben propiciar una bajada en muchos de los materiales de construcción, sobre todo los de carácter importado. Y en esa misma línea, tú tienes que no solamente esto ha sucedido con el tema de los fletes, sino que también la materia prima de algunos de esos materiales de construcción también han bajado, que ha sido el caso del acero, que fue un caso que sí ciertamente en el pasado mes de septiembre tuvimos una baja, pero que probablemente debió ser más amplia a nivel de materiales que incidieran dentro de esa rebaja para que tuviera un impacto más importante en una rebaja sustancial en el costo del metro cuadrado de construcción. Para que ustedes tengan una idea, el metro cuadrado de construcción desde inicio de la pandemia hasta, pongamos, julio, agosto de este año, se había disparado en más de un 40%, según el índice de costo de la vivienda que lleva la Oficina Nacional de Estadística. ¿Por dónde anda
El déficit habitacional. Mire, el déficit habitacional, que es una de las medidas más importantes para el tema de lo que tiene que ver con vivienda, anda cerca del 1.5 millones cuando se toma el cuantitativo y el cualitativo, y viene siendo mitad, o sea, 750,000 y 750,000. Claro, hay algunos criterios, te va a encontrar que otra gente le dice que 1.3, que 1.6, y esa es de las cosas que ahora el Ministerio de la Vivienda va a unificar el criterio con el cual se va a medir ese índice, para que entonces en el país podamos tener también una sola medición y no tener parámetros que a veces llegan por diferentes vías, pero por ahí anda. La vivienda de bajo costo, ¿por dónde anda su precio? Mire, la vivienda de bajo costo, según el último ajuste que tuvimos precisamente el año pasado, para noviembre, las autoridades, inclusive hubo que hacer un cambio en la ley para esto, se subió el tope de la vivienda de bajo costo de 3.8 a 4.5. O sea que en este momento toda vivienda hasta 4.5 se considera de bajo costo. Y eso es positivo porque quiere decir que cualquier vivienda que tú vayas a adquirir hasta 4.5 puede gozar de los incentivos, por ejemplo, el bono ITEVI, que te devuelve hasta un 8% al adquiriente cuando lo va a comprar. O sea que es positivo. Lamentablemente, ese aumento en el tope, la inflación se lo tragó en este año que pasó, y por eso nosotros estamos abogando porque las autoridades puedan revisar nuevamente y así hacer otro ajuste en el tope, de manera que las personas que se embarcaron en diferentes proyectos desde el año pasado a esta parte, porque como decimos, un proyecto no se arma de un día para otro, puedan seguir siendo beneficiados con su bono ITEVI, porque probablemente se embarcaron en ese proyecto contando con que iban a recibir esa ayuda. Y es lo que tenemos que promover, que eso sea posible para que sean cada vez más asequibles las viviendas para los ciudadanos dominicanos. Mira, fuera de lo que ha sido el tema de la presencia haitiana en la República Dominicana, que tiene sus aristas y sus visiones, ¿qué significa la mano de obra haitiana en el sector construcción? Mire, ciertamente en el sector construcción, sobre todo en una etapa que es la etapa gris de una obra, es muy importante el tema de la mano de obra haitiana. Claro, cuando tú miras una construcción como un todo, y cuando tú lo miras como un todo, debes ver el proceso completo. Y ya decíamos que una obra puede durar 2 años, 2 años y medio, dependiendo la envergadura del trabajo. Entonces el impacto se va reduciendo. Porque, como, igual que te digo que durante ese proceso de la obra gris es muy importante y tiene un peso bastante importante, porque hay una serie de trabajos pesados que el dominicano ya no quiere hacer. Ya a medida que la obra va entrando en la etapa de terminación, pues va bajando significativamente el impacto, porque por ejemplo el tema de instalación de cocina prácticamente no trabaja mano de obra haitiana, instalación de banistería, instalación de ventanas, instalación de plafones, instalación de divisiones internas, sorpresivamente en la pintura tampoco hay mucho, herrería tampoco. O sea que ya cuando tú vas analizando, como te digo, la construcción como un todo, pues el impacto probablemente ande bastante cerca de lo que son los porcentajes que debe de mantener. Pero tal vez si tú tienes una fotografía de una obra en un momento X, claro, cuando está en esa parte, entonces es posible que ahí sea mucho más fuerte el impacto de esa mano de obra. ¿Por qué se dice que el sector construcción no es atractivo para la mano de obra dominicana? Que por eso esa es una de las justificaciones que se toma para hablar del tema haitiano. Mira, increíblemente el sector construcción es de lo que mejor paga. O sea, para que ustedes tengan una idea, el trabajo más básico en una obra, que es el trabajo de cargar blog o del personal por la casa, lo que se llama, que es el peón, casi representa cerca de 1,000 pesos diarios. O sea que al final este es un hombre que se lleva a su casa más de lo que se lleva en muchos casos una cajera de un banco. O sea que eso es un mito realmente. ¿Significa que Acoprovi cumple con el 80-20?
Mire, por eso le decía, o sea, nosotros recuerde que representamos unas 300 empresas y representamos las empresas que mayormente quieren hacerlo bien y quieren cumplir con todas las prerrogativas. Pero por eso le decía que depende cómo se vea. O sea, si tú vas a ir en un momento X a una obra, entonces quizás diga, pero no está cumpliendo en este momento. Pero si tú ves la obra como un todo, entonces, que es como debería verse. O sea, el sector construcción es un sector muy sui generis, o sea, es muy particular. Y por eso, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de cómo es su dinámica, hay que entenderlo. Hay que entenderlo para realmente poder calibrarlo y poder regularlo. O sea, que es importante en cualquier revisión, por ejemplo, de una ley de migración que se ha venido hablando últimamente, o de código laboral, hay que tener en cuenta particularidades de diferentes sectores. Y el caso de la construcción es uno. Muy bien. Nosotros hemos visto una, si se quiere, una dinámica que ha estado sucediendo con el sector construcción, en el sentido de que se han dado muchas denuncias a través de Proconsumidor relacionado a que cuando se inicia un proyecto, se establece algo en un contrato y al final termina en otros términos, se le aumenta de acuerdo a los clientes de una manera muy desproporcional y después cuando van a revisar, pues no hay ningún beneficio que se surte hacia atrás, tomando en cuenta de que la tasa de cambio, en los casos, por ejemplo, que conozco, estaba, por ejemplo, a 57 por uno, para poner un ejemplo, y ahora se encuentra a 54 y algo, casi a 55. Sí. Entonces, ¿cómo esos casos han encontrado una salida? ¿Qué tan real es esa situación que se ha venido dando? Sí, fíjese, tal como explicábamos hace un momento, un proyecto de construcción no se hace de un día para otro y por tanto hay que entender que proyectos que se han estado entregando en los últimos meses, o sea, de 4 o 5 meses a esta parte, son proyectos que se iniciaron muy probablemente al principio de la pandemia, porque no hay un proyecto, por más pequeño que sea, que pueda durar menos de un año. O sea, cualquier proyecto te dura un año, año y medio, 2 años, 2 años y medio, dependiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que estos proyectos que se están entregando en este momento fueron proyectos que fueron desarrollados con precios de materiales caros, porque cuando tú tienes que una situación como la que hemos tenido, que tú tienes que el costo del metro cuadrado de construcción se disparó en más de un 40% durante ese tiempo, un dato que arroja una estadística oficial, o sea, que lleva la Oficina Nacional de Estadística. Entonces, tú tienes que entender que este es un impacto que no hay constructora que pueda aguantar. Entonces, ¿qué ha tenido que suceder? Que los constructores han tenido que hacer ajustes de precio. En los casos en que estos ajustes estaban claramente establecidos en un contrato, con una cláusula referida al índice de costo de la vivienda, que es lo que nosotros recomendamos a todos nuestros asociados y es lo que recomendamos inclusive al público general. O sea, si usted quiere que cuando usted vaya a adquirir un inmueble haya una referencia confiable, que no dependa de que el ingeniero dijo que la cosa subió o que yo en la base la uso el precio del cemento, porque eso no es lo más certero. Entonces tú tienes una estadística oficial que es de carácter público, o sea que la puede revisar cuando quiera el promotor entrando a una página, pero igual la puede revisar el adquiriente. Entonces, lo más apropiado es que el contrato tenga esa cláusula. Ahora, ¿qué se ha dado en tiempos recientes? Y quizás por eso ha habido algunos inconvenientes, que habían algunos promotores que no utilizaban esta cláusula. ¿Por qué? Porque veníamos de tiempo de mucha estabilidad. O sea, habíamos estado, o sea, si ustedes se ponen a ver, este es un país que durante muchos años ha tenido una inflación de un 3, un 4% anual, y es una inflación que cualquiera prevé en un contrato, que inclusive muchas veces, solo por el hecho de dolarizar el contrato, ya queda cubierto. Sí. Entonces, no es un tema. Esto ha sido un tema nuevo por el impacto de la inflación. Entonces, en esos casos, en casos en que esa cláusula no estaba establecida, sí hay que sentarse en una mesa y llegar a un entendimiento, porque tanto el adquiriente como el promotor
deben entender que ha sido una situación inusual la que ha sucedido, y yo estoy seguro que cuando están sentados en esa mesa, el promotor al final lo que quiere es llevar a feliz término esa negociación para poder entregar su inmueble a quien le ha estado pagando durante ese tiempo, y el adquiriente lo que quiere es al final quedarse con su inmueble. Entonces, en ese caso yo digo que inclusive pudieran hacer hasta el ejercicio hipotético de utilizarla como si la cláusula lo hubiera tenido para buscar una media. Entonces de repente con la cláusula dice, oye, mira, si hubiéramos tenido la cláusula con el índice, esto se hubiera disparado un 30%. Como no la teníamos, vamos a dividir, yo voy a asumir el 15, tú asumes, o sea, buscarle la vuelta, sobre todo en esos casos. Entonces, ciertamente ha habido situaciones porque ha habido un impacto importante en los últimos meses, sobre todo con este tema que no solamente ha sido, es importante que se sepa, no solamente ha sido el impacto de los materiales, sino que también las tarifas de mano de obra del sector construcción fueron revisadas en mayo de este año, y se hizo un nuevo ajuste, pues quedó pendiente un ajustico como de un 3%, ahora en octubre. Entonces, no solamente ha sido eso, sino que hay un impacto directo de la misma tasa de interés en el costo directo, porque la mayoría de los constructores financian sus proyectos mediante un financiamiento bancario. Entonces, el impacto que antes tenía a la tasa que teníamos, ¿verdad?, en esos mínimos históricos, pues se ha disparado más de un 1.5%, creo que era la data que nosotros habíamos hecho, los ejercicios que habíamos hecho a nivel interno para ver el impacto que había tenido esa alza de la tasa. Y después tú tienes por otro lado, que lo mencionaste ahorita hace un momentico, el tema del dólar. Resulta que el que vendió en dólar, el dólar estaba en 57, 58, y cuando va a recibir la mayor parte del pago que se recibe al final precisamente, entonces hay un dólar que está a 4 puntos menos. Sí. O sea que ahí en ese momento, cuando la persona va a recibir, recibe menos dinero, y ya dijimos que construyó con peso caro, porque al final tiene que comprar peso. O sea que hay una situación que el sector ha atravesado por diferentes vías que han impactado de forma importante a este sector. Indudablemente que la ciudad de Santo Domingo, de alguna manera, ha tomado una característica que un político dominicano en un determinado momento dijo que se parecía a un Nueva York chiquito. Uno va al polígono central y ve torres de lujo que dicen algunos que cuestan 5, 10 millones de dólares. No sé hasta dónde eso será cierto. Ha tomado a Coprovi y sus asociados la medida del lugar con el propósito que de dinero proveniente de malas artes, narcotraficantes y lavado de activos entre al torrente de la construcción en República Dominicana. Mire, nosotros, como les decía, representamos a los constructores y los promotores que quieren hacerlo bien. Desde que esa ley la ley de lavado, fue promulgada hace ya varios años, Acoprovi fue de las primeras instituciones que participó en un piloto. O sea, nosotros ofrecimos inclusive, varias constructoras se ofrecieron a participar en un piloto por las mismas autoridades, en este caso la gente de, ¿cómo que se me olvida el nombre? No, bueno, impuesto interno es uno de los que maneja, pero también CAJEFI. Sí, exacto. Pues se hicieron esos pilotos para que el sector entendiera de qué manera iba a operar esto, cómo era el tema del comisario que tenía que estar en todas las compañías para prever estos temas de lavado. Y nosotros ya así como institución, a partir de esos pilotos y de la promulgación de la ley, sí nos mantenemos periódicamente ofreciendo cursos a nuestros asociados para que estén actualizados en todo este tema. O sea que vamos a decir que estamos haciendo nuestra tarea desde la institución para darle las herramientas a nuestros asociados que estén preparados. Somos sujetos obligados. Precisamente a partir de la modificación de la ley o de la promulgación de esa ley, pasamos a ser sujetos obligados. Y por eso ya es un tema que adquirió un carácter de mayor relevancia para el sector, y por eso hay que mantenernos actualizados y tomando unos cursos y tener una persona dentro de nuestras empresas que es el responsable de todo lo que tiene que ver con eso, hacer una debida diligencia más allá que la que hacen los bancos, ¿verdad? Porque los bancos hacen
proceso de diligencia, pero nosotros tenemos también que tener una debida diligencia al interno. O sea que se nos ha complicado un poco la vida. No venden apartamentos en efectivo. No, entonces ha limitado todo ese tema del efectivo. Pero yo creo que uno duerme más tranquilo. Claro, uno duerme más tranquilo con esas reglas claras y son cosas que desde que uno le toma su curso y se pone al día, pues entonces le da mucho más tranquilidad. Los desarrollistas necesitan dinero fresco para echarse adelante y a bajo costo ese dinero. Los fondos de pensiones, ustedes tienen oportunidad de poder pedirle préstamo. Si usted supiera que cada vez más se va abriendo ese tema de los fondos de inversión. Ya nosotros hay fondos de inversión que tienen fondos exclusivamente para el sector vivienda. O sea que se ha ido abriendo cada vez más el abanico y esperamos que siga abriéndose mucho más y que ya empecemos también, porque para eso hay que innovar, buscar nuevas alternativas, porque muchos promotores nos mantenemos financiándonos de la misma manera que lo hemos hecho durante los últimos 25 años. Un préstamo interino, una línea de crédito, pero yo lo que recomendaría a los promotores y desarrolladores es ya explorar otras opciones, tocar las puertas de esos fondos, presentarles proyectos que ellos puedan ver que son adecuados para sus intereses también, y entonces tú puedas empezar a financiar de otra manera, pero realmente es una nueva herramienta que tiene el sector a la mano para seguir desarrollando proyectos. De la misma manera que bueno decir que nosotros, por ejemplo, ahora después que logramos la aprobación de la ley que crea el Ministerio de la Vivienda, que fue el año pasado y que fue un sueño y un trabajo muy intenso de ACOPROVI de los últimos 25 años, nuestro próximo objetivo legislativo, y por suerte ya está en el Congreso, es una nueva ley de alquileres. Aquí, por ejemplo, hemos tenido una ley de alquileres que no garantiza la seguridad jurídica de las partes y por eso no ha habido un desarrollo de un sector inmobiliario para fines de alquiler. No lo ha habido, sino que una gente compra 2 apartamentos, otra gente compra 3. O sea, está en la cultura del dominicano tener unos apartamenticos para cuando tú llegas a tu vejez, que te rentabilice con eso, pero no se ha desarrollado como una herramienta, valga la redundancia, de desarrollo inmobiliario. Y entendemos que una ley moderna como la que está ahora mismo sometida en el Congreso, que se sometió cuando abrió esta legislatura, y que ya hemos tenido la oportunidad de hacer nuestros aportes para mejorarla, entendemos que ya con la aprobación de esa ley podemos empezar a tener un mercado dinámico, porque el déficit habitacional no solamente se enfrenta con que todo el mundo pueda comprar una vivienda, también tú puedes alquilar una vivienda digna. O sea, aquí hay gente que vive en alquiler en condiciones tétricas, o sea, cualquier pieza en una parte de atrás, en un sector, o sea, sin condiciones de seguridad, le quitan a cualquiera 5,000, 6,000 pesos. Entonces, quizás con un desarrollo de un mercado hipotecario para fines de alquiler, pues entonces tú puedes acceder a una vivienda digna por un monto probablemente muy parecido, y eso le cambia la vida a una familia y es uno de los elementos fundamentales para sacar una familia del círculo de la pobreza. Permite que la gente pueda estudiar con seguridad, que los niños se desarrollen en sus estudios, y eso puede cambiar la vida. Hay inversionistas en el extranjero que no le interesa vender, que tienen cientos y cientos de apartamentos que lo dedican al alquiler. Así es. Y en nuestro país eso no ha sucedido porque no hay las garantías jurídicas. Entonces, ¿qué hacen los fondos de inversión aquí? Se limitan a inmuebles comerciales con vocación de alquiler a largo plazo, pero no incursionan de manera importante en el sector vivienda. Y eso es lo que podría suceder con una ley de alquiler, que pudiera tener un impacto igual o mayor que lo que tuvo en su momento hace 10 años la ley del mercado hipotecario y financiero, que generó todo lo que ha generado a nivel de vivienda de bajo costo. O sea, aquí la vivienda de bajo costo era un segmento que básicamente estaba limitado a don Tato Bisonó, que lo trabajaba, pero había muy pocos desarrolladores que incursionaban en ese mercado, y hoy por hoy es un mercado amplio
negocio, con muchos promotores y desarrolladores incursionando en él. Mira, hay un tema, mucha gente que no estaba acostumbrado, porque si hace unos años atrás, cuando uno volaba sobre la República Dominicana, uno a veces le daba pena, y en las imágenes internacionales, un país como tan horizontal, ¿no? Y ahora con este crecimiento vertical, se ve el impacto y la belleza. ¿Qué tan seguro son las construcciones de las torres en República Dominicana, dado de que se habla que tenemos fallas de tipo edafológica, y ahí mismo, ¿por qué hay tantas viviendas y edificios que tiempo más tarde están declarando tantos vicios de construcción? La gente se está quejando mucho. Mire, por el lado de la seguridad, son muy seguras, porque nosotros teníamos un código sísmico que databa de los 70 en un momento, pero a raíz del terremoto del 2010 en Haití, eso se readecuó. O sea que tenemos un código sísmico bastante estricto y bastante reciente. Entonces, en ese sentido, hay construcciones muy seguras. A veces más de lo uno entendería, porque mucho acero llevan, ¿verdad? Son una construcción muy con mucho acero, y son muy seguras. Y en el tema de vicios y ese tipo de cosas, ustedes saben que ahí, como decía, nosotros representamos unas 300 empresas que quieren hacerlo bien, pero el ecosistema de la construcción y la promoción de vivienda en nuestro país es muy alto. El tema de informalidad probablemente es bastante alto. Entonces, por eso es tan importante saber a quién comprarle. O sea, las situaciones se pueden dar, pero siempre lo importante va a ser que te den la cara. O sea, que a quien tú le hayas comprado tenga la capacidad, tenga, como yo digo, la vocación de permanencia. Tú no puedes comprarle a alguien que está incursionando en el negocio y que mañana va a estar vendiendo goma o va a estar vendiendo piña. Tú tienes que comprarle a alguien con vocación de permanencia. No, mira, esta persona tiene 10 años, 5 años en el negocio, y esta persona tiene la vocación de permanecer. Pero eso no se regula, porque por ejemplo yo me pongo a pensar en gente que lo que son es albañiles muy buenos, y entonces viene un fulano y le mete un dineral y te hace un proyecto. Claro. Con albañiles. Sí, entonces es lo que le digo, regula es lo que le digo. Al final hay una supervisión, pero hay de todo en las viñas del Señor. Deficiente o eficiente la supervisión. Es una supervisión que para los que queremos ser supervisado y tener nuestra cosa en orden es muy eficiente, y de hecho han habido cambios importantes en esta gestión. Nosotros vemos, sobre todo en esa parte de supervisión, ya vemos que sus camionetas nuevas se trasladan, no te fallan con los tiempos, que para nosotros es muy importante que si tú vas a tener un vaciado y yo quiero vaciar el martes, óyeme, si a mí nada más me pueden dar la supervisión el viernes, yo perdí 3 días, pero ahora hay una programación muy al día, y que nos mantiene entonces con esas obras que se puedan llevar al ritmo que es. Pero, como decía, hay de todo en las viñas del Señor, y la informalidad sabemos que la concretera no forman parte de Acoprovi, son negocios aparte de lo de los trompos. Mire, si usted supiera que en Acoprovi coinciden, nosotros en nuestra institución no solamente están los promotores y constructores, sino que también pertenecen en una calidad de socios diferentes, pero están los bancos comerciales, o sea, todas las instituciones financieras, y están también muchos suplidores. O sea, no todos, pero hay concreteras y hay suplidores de acero, de otros materiales que pertenecen a Acoprovi. Lo decía por la concretera, y perdóname Joaquín, ya, lo decía por la concretera. Por favor, que no lancen los desperdicios a la calle, que están dañando vehículos, están dañando la goma. Entonces debe haber un compromiso social con el propósito de que entre todos mantengamos un medio ambiente sano. Así es, estamos totalmente de acuerdo. Cuando uno externa esa queja, entonces yo le pasa lo mismo. Hay unas cuantas concreteras formales, pero después hay un grupo informal. Por ejemplo, el caso, perdón, ya Joaquín, el caso de lo que está ocurriendo con los ríos nuestros, que lo están desvencijando, ¿no pudieran ustedes, digamos, incidir en eso y decir, bueno, no compramos material que sea de río, por ejemplo? Claro. Para ayudar un poco el tema ecológico. Sí. Cada vez el proceso
de construcción es cada vez más industrializado y eso contribuye a que ese material que se saca, pero como le digo, siempre va a estar la construcción informal que sí puede usar ese tipo de productos y esa es la salida que ellos encuentran, porque después ya a nosotros nos conviene, por ejemplo, a nosotros nos conviene que nos lleven muchas veces el material empaquetado, porque nos conviene para el almacenamiento, entonces no nos conviene a veces ese tema de camiones y cosas, o sea que uno trata de no, pero es un sector muy amplio. Realmente. Así es. Señores, Jorge, nosotros en Su Mundo TV tenemos una audiencia que nos ve en Estados Unidos, nos ve en todo el continente, tiene la oportunidad de vernos en el mundo entero. Y sería importante conocer cuál es la incidencia de esa diáspora dominicana en el sector construcción, porque sabemos que muchos, como mencionaste, en el tema del alquiler, hay gente que está apostando al turismo inmobiliario, ¿verdad? Y queremos saber esa importancia que tiene ese sector. Mire, muy importante la incidencia de la diáspora, o sea, todo el que se va, sobre todo el dominicano que se va al exterior, sueña con una vivienda en su país, que puede ser en un inicio para fines de inversión o puede ser en un inicio para que la tenga un familiar, pero siempre pensando en que algún día va a volver o que cuando venga quiere tener dónde llegar. Hay proyectos, sobre todo en el perfil de bajo costo, donde muchas veces la incidencia del dominicano residente en el exterior puede representar hasta un 60%. O sea, un impacto importante. O sea, tú puedes tener que dentro de la cantidad de unidades que tú vas a vender, es posible que cerca de un 60% sea a dominicanos residentes en el exterior. O sea que nosotros, como decía un promotor, pasado presidente de la institución, exportamos viviendas, que es algo, un término, ¿verdad? Sí. Que muchas veces no se entiende. Nosotros exportamos vivienda, porque cuando tú le vendes a un dominicano en el exterior, aunque la vivienda esté aquí, estamos exportando vivienda, claro, porque es una vivienda para un dominicano residente en el exterior. Y eso, inclusive, ha empezado a cambiar para bien. Antes, el dominicano residente en el exterior compraba solamente por donde se había criado, o por donde vivían sus padres. Y tú tienes como ya el dominicano residente en el exterior ya piensa con una mentalidad de inversión. Entonces, tú tienes dominicanos residentes en el exterior, que aunque se criaron en un pueblo o se criaron en Santo Domingo Este o Santo Domingo Este, invierten en el polígono. Entonces dicen, no, pero espérate, porque es que yo quiero un inmueble que esté dolarizado, su valor, y quiero también una renta dolarizada. Entonces, quizás ya hay una compra con el corazón, porque quizás ya él compró esa vivienda en su pueblo o en el barrio donde nació, pero ya cuando viene una segunda inversión o otra generación de esa familia, entonces dice, bueno, no, mira, nosotros estamos ahora analizando porque vamos a comprar un apartamento para alquiler, mientras tanto, que ese pudiera ser el que nosotros, y entonces te compran en el polígono, te compran en otro sector. O sea que el impacto es importante y por eso es un sector y un segmento que hay que seguir trabajando, que hay que seguir dando facilidades, que hay que ponérsela fácil a nivel de los consulados. O sea, hay veces todo este tema de apostillamiento, de una serie de procesos que tienen que hacer, que es bueno agilizarlo para que se le haga más fácil cada vez más. La ventanilla única lo han ayudado a regular procesos y haya menos burocracia. Eso está caminando bastante bien, es parte de lo que le explicaba hace un momentico de cómo se ha dinamizado el tema en la parte de supervisión, pero en la parte de permisología, en el propio, ustedes saben que lo que eran los permisos para proyectos de vivienda pasaron al Ministerio de la Vivienda, ¿no? Que antes estaba en Obras Públicas. Y entonces la verdad que hemos quedado gratamente sorprendidos con el trato que se recibe cuando tú vas a tramitar un proyecto. O sea, se ha inculcado una filosofía de la importancia que tiene un proyecto inmobiliario para el desarrollo económico del país y tú sientes que tú recibes un trato más de cliente, que en el pasado quizá era el enemigo en muchos casos. ¿Se han acabado los picoteos? Yo entiendo que sí, yo entiendo que eso es un tema del pasado y realmente nosotros, por ejemplo,
ejemplo, en el ministerio pues no hemos tenido realmente ningún inconveniente y los proyectos fluyen y sabemos que fluirán cada vez mejor, porque es un proceso, ¿no? O sea, la ventanilla se lanzó hace unos meses, la ventanilla única haría algunos 3 meses, una cosa así. Entonces sabemos que eso va a tener su tiempo, pero se va cada vez más afinando el proceso. Por ejemplo, allá en Estados Unidos nosotros recibimos muchísimas ofertas para el sector turístico, incluso gente que podía comprar su apartamento para dejarlo rentado como habitaciones. Sí. Y hay unas inversiones en ese sentido bastante interesantes. Sí. Pero de cara, digamos, con perspectiva hacia el 23, ¿cómo usted ve que pudiera esto seguir avanzando? La oferta también, eso de exportar vivienda. Mira, yo creo que las perspectivas son buenas. O sea, el sector construcción es un sector fuerte y es un sector ya maduro y que con los incentivos adecuados, por ejemplo, el tema de las tasas de interés, reacciona muy bien. Nosotros estamos esperanzados en que para el primer trimestre del año que viene el tema de las tasas empiece a ceder un poco. Sabemos que probablemente empezará de manera focalizada con los segmentos que más lo necesitan, o sea, el tema de los proyectos dirigidos a vivienda social, bajo costo, y después irá corriendo hacia arriba, porque eso es una tendencia que se va marcando. Entonces, eso va a ser muy importante. De igual manera, otra de las cosas que debe suceder y que va a ayudar mucho es la revisión del tope de la vivienda de bajo costo, sobre todo en los segmentos, volvemos a lo mismo, el bajo costo, o sea, el que se embarcó en un proyecto contando con su bono ITEVI, que pueda seguir calificando porque el proyecto no se quede fuera de ese, y es de las cosas que hemos estado inclusive en conversación con las autoridades, con el Ministerio de la Vivienda y con el Ministerio de la Presidencia, y hay mucha empatía en ese sentido porque se sabe la importancia que tiene el sector construcción. El sector construcción, cuando está trabajando de manera eficiente, es el que más derrame tiene en nuestra economía. Cuando las construcciones están produciendo a toda capacidad, venden los abogados, venden los inmobiliarios, la cocinera, las industrias, o sea, el sector transporte, o sea, es demasiado el impacto que tiene, es de lo que más derrama. ¿Cuándo volveremos a esa feria de la venta de vivienda que bastantes oportunidades le dieron a muchas personas, porque se consiguen ofertas interesantísimas, porque de alguna manera hay una especie de competencia entre los mismos desarrollistas y la gente se beneficia? Mira, se siguen haciendo, hay una feria muy importante que es la de Construmedia, que tuvo lugar ahora en noviembre, el mes pasado, y después lo que pasa es también que ya ahora los medios digitales está muy a la mano, o sea, la gente quiere verlo todo en el celular. Entonces, muchos los promotores lo que hemos tenido que adaptarnos a nuevas formas de mercadear, igual los agentes inmobiliarios, o sea, la gente quiere que le llegue toda la información, que en un render, que lo pueda ver inmediatamente, que lo ponga en la televisión de su casa y vea, pueda recorrer el apartamento, la vivienda, o sea que lo que ha ido es cambiando la forma de mercadear, pero no obstante eso, hay mucha gente que valora ese contacto directo. Y como decía, esa feria de Construmedia es una feria madura, que ya tiene muchos años y que se realiza año por año, y es una oportunidad donde las personas van y encuentran también ofertas importantes y pueden tratar con los mismos promotores que muchas veces están de manera directa. Tú tienes un acceso directo al promotor inmobiliario y eso la gente quiere hablar directamente, una gente que tenga conocimiento del proyecto, que le explique de qué se trata y todo ese tema. Pero yo creo que el sector con esas medidas, si podemos tener nuevamente tasas de interés y estabilidad en los precios. O sea, yo digo que si hay un mensaje positivo, los precios tal vez no han bajado lo que deberían, pero de alguna forma se han estabilizado. Y eso era algo que no sucedía en los últimos 2 años y medio. Entonces tú has tenido, algunos han subido de alguna cosita, pero en sentido general hay un panorama bastante estable. Entonces, ¿qué uno quisiera? Bueno, que se dieran un poquito, ¿verdad? O sea, hay algunos precios que tienen que bajar un poco más, pero sobre todo que podamos planificar a largo plazo en un panorama de estabilidad, que es lo que necesita el sector. Excelente. Jorge Montalvo estuvo conversando con nosotros aquí en Su Mundo con el Pueblo, ha aclarado muchísimos datos
que uno ve y uno escucha constantemente que atacan al sector con eso, principalmente el de la mano de obra, que es muy cuestionable aquí en el país. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Este espacio estará siempre disponible, siempre que quieran difundir cualquier información con relación al sector. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Así es que, señor Marino. Gracias, Jorge. Esperamos que a ver si también el gobierno de la popicracia pudiera incluir tasa cero, también como le ha dado tasa cero a los productores, a los grandes importadores. Pero usted habló por 1000 años ahí. Sí, entonces, a ver si así era. Y gracias, amigas y amigos, por estar con nosotros un día más. Sigan con Multimedios Su Mundo y nos despedimos de Su Mundo con el pueblo y quédese con el que viene por ahí, el megadivo de la televisión dominicana, con punto y coma, el gran Trifolio. Hasta mañana.